Saludos. En este vídeo vamos a trabajar con diferenciabilidad. Vamos a ver qué significa que una función sea diferenciable, o sea, que tenga derivada. Primero que nada, vamos a ver que si una función f de x no es continua en un intervalo AB, un intervalo cerrado AB, entonces no va a ser diferenciable. Es decir, si hay una ruptura, si no hay continuidad, eh, hay un salto o hay una ruptura en ese intervalo, entonces ya eso es razón para decir que no es diferenciable. Es decir, que para ser diferenciable es un requisito de continuidad. Entonces tenemos si f de x es diferenciable en un punto, porque podemos hablar de continuidad en un intervalo, podemos hablar de continuidad en un punto, lo mismo con la diferenciabilidad. Puede ser diferenciable en un punto o en un intervalo. Decimos que si una función es diferenciable en un punto, entonces es continua. O sea que diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica diferenciabilidad. O sea que una función sea continua es un requisito para que sea diferenciable, pero no es suficiente. Tienen que pasar otras cosas además de que sea continua en un punto o en un intervalo, si se desea. Cuando una función no tiene derivada en un punto, es decir, cuando una función no es diferenciable en un punto, pues vamos a ver distintos casos, ¿verdad? Y el primero pues que vamos a decir, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, si la función no es continua en ese punto, pues no va a tener derivada en ese punto. Otra razón es que la función no sea suave, ¿verdad? Esto es intuitivo, gráficamente lo vamos a ver. Que no sea suave lo que significa es que tenga alguna esquina o algún pico, es decir, tiene, en inglés se llama smooth, ¿verdad? Para que sea continua veíamos que teníamos que poder trazar la gráfica sin tener que levantar el lápiz del papel, y para que sea diferenciable, además de ser continua, no puede tener cambios bruscos, no puede tener picos, no puede tener esquinas, tiene que ser suave. Y además, en términos generales, vamos a decir que la derivada por el lado izquierdo, si es diferente a la derivada por el lado derecho, pues entonces decimos que la derivada no existe en ese punto y por lo tanto no es diferenciable en ese punto. Vamos a ver algunos ejemplos con gráficas, ¿verdad? El primero que vamos a ver es el de la función valor absoluto, cuya gráfica tenemos aquí. Y esta función, como dije antes, pues tiene un pico, y eso es lo que va a hacer que no sea diferenciable en x igual a 0. Si ustedes se fijan, no es suave, porque cambia bruscamente. La derivada, si la buscamos por la izquierda de x igual a 0, la derivada aquí va a ser, ¿verdad? Esta función la podemos escribir de la siguiente manera. Esta función es el opuesto de x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. Es decir, para valores negativos, como son todos estos, tiene que valer el opuesto a lo que es la x, ¿verdad? Porque si yo tengo, por ejemplo, un valor negativo como negativo 5, pues entonces tengo que cambiarle al opuesto para que me dé positivo, que es lo que me da el valor absoluto. Pero en el caso de valores positivos, pues se queda igual, porque el valor absoluto pues queda exactamente igual. Así que esta es la definición de lo que es esta función. Eso tienen que haberlo estudiado hace mucho tiempo cuando estudiaron por primera vez esa función de valor absoluto. Y entonces si vienen a ver, ¿verdad? Pues esta es la gráfica de menos x y esta es la gráfica de x. Si buscásemos la derivada, por la definición o como sea, buscamos la derivada de esta función, vamos a ponerlo por aquí, la derivada de esa función por la izquierda de 1, vamos a ponerle entonces aquí 1 por la izquierda,
va a ser negativo 1 y la derivada en 1 pero por la derecha aplica esto y sería 1. Esto tienen que buscarlo, esto yo lo estoy diciendo así, pero no lo estamos buscando. Así que ustedes tendrían que usar la definición que es lo que tenemos hasta el momento, y pueden buscar esto. Entonces ven que la derivada por un lado es distinta a la derivada por el otro. La derivada es la pendiente de la pendiente de la tangente aquí es la misma en todas porque es una función lineal, es menos 1 y acá de momento cambia a 1. Por lo tanto no es diferenciable en x igual a 0. Voy a escribir aquí, f de x no es diferenciable en x igual a 0. Si a usted se le pide en qué punto no es diferenciable, contesta 0. Esto es lo mismo que decir que no tiene derivada en x igual a 0. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos la función raíz cuadrada de x y es una función que parece suave, ¿verdad? Es continua de x igual a 0 en adelante hasta infinito. Y por lo tanto solamente la vamos a evaluar en donde es continua. Donde es continua, bueno, podría parecer diferenciable, sin embargo, acercándose a 0, la pendiente de la tangente, fíjense, vamos a ver si yo puedo graficar por aquí diferentes pendientes de tangentes. Aquí sería en este punto, según me voy acercando a 0, esa pendiente de la tangente queda cada vez más vertical y más vertical y por lo tanto va a tender a ser, la pendiente va a tender a infinito, va a portarse cada vez más vertical a medida que se acerca a 0. Si buscamos la derivada, que lo hemos buscado en otros videos, ¿verdad? Un video que se llama, que grabé antes, derivadas y cociente diferencial, que buscamos las derivadas por la definición. Habíamos buscado precisamente la derivada de esta función y vimos que es 1 entre raíz cuadrada de 1 entre 2 por raíz cuadrada de x. Y si ven, cuando x cuando se acerca cada vez más a 0, pues el denominador se acerca a 0 y esto tiende a infinito. Así es que la derivada en 0 tiende a infinito y por lo tanto entonces no es diferenciable en x igual a 0. No es diferenciable en x igual a 0. Igual puedo tener una función como esta con una transformación, ¿verdad? No siempre tiene que ser en x igual a 0, pero en este caso sí. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, nuevamente, esto es una raíz cúbica. Nuevamente vamos a tener las pendientes de las tangentes y al acercarse a 0, esa pendiente se vuelve vertical y luego tenemos otras pendientes. Así que de la misma manera, aunque es suave, ¿verdad? Aunque es suave, al acercarse a 0, la pendiente de la tangente tiende a infinito. Y eso lo podemos ver, no lo hemos visto en otro video, pero usted lo puede hacer, que la derivada de esta función, si la busca, es buen ejercicio que lo busque, es 1 entre raíz cúbica de x al cuadrado. Y por lo tanto, de nuevo, cuando la función, la derivada, cuando se acerca a 0, esto tiende a infinito, porque entonces esto tiende a 0 y como es en el denominador, pues esto cada vez se hace más grande y tiende a infinito, y es lo que podemos observar aquí gráficamente, ¿verdad? Si nosotros hacemos pendientes de tangentes, vamos a ver lo mismo por acá.
pero al acercarnos a 0 cada vez se parece más a una, eh, se acerca a una recta vertical con pendiente indefinida, ¿verdad? Porque tiende a infinito. Bueno, entonces nuevamente f de x no es diferenciable. Bueno, en x igual a 0. Los tres ejemplos que acabo de tomar no es diferenciable en x igual a 0, pero igual que si aquí yo hubiese tenido la función, por ejemplo, f de x, aquí hubiese tenido una transformación, una raíz cúbica x más 5, eso lo que hace es que rueda todas 5 unidades a la izquierda, porque es más a la izquierda, y por lo tanto no sería diferenciable en x igual a negativo 5. O sea que cualquier transformación pues cambia y no tiene que ser en 0. Vamos entonces a el siguiente ejemplo. En este caso si vemos la gráfica, pues ya sabemos por qué no es diferenciable y dónde no es diferenciable. No es diferenciable en x igual a 3 porque no es continua en x igual a 3. Así que ya el hecho de que no es continua, pues la hace no diferenciable. Si estos dos pedazos hubiesen estado juntos, como quiera no sería diferenciable porque tendría un pico. Pero la razón en este caso es que no es continua. Si la vemos así, pues entonces es un poquito más difícil, ¿verdad? Y tendríamos que buscar si hay un punto de discontinuidad, que vamos a ver que sí lo hay, porque no está definida para x igual a 3, y por lo tanto como no está definida en x igual a 3, ya eso es una razón para demostrar que no es continua. F de x no es continua en x igual a 3 y por lo tanto f de x no es diferenciable en x igual a 3. Nos piden cuál es el punto en que no es diferenciable, contestamos 3. Vamos a ver entonces el último ejemplo, que les voy a mostrar una función definida en pedazos. No tengo la gráfica en este caso, y la pregunta es si es diferenciable en x igual a 4. ¿Por qué la pregunta es específicamente si es diferenciable en x igual a 4? Ese es el punto. Si no nos preguntan nada y nos preguntan si habrá algún valor en que no es diferenciable, bueno, nosotros sabemos que este pedazo es una lineal. Este pedazo también es una lineal. Una ecuación lineal es una función continua y diferenciable en todo su dominio. Lo mismo pasa acá, porque es una función lineal. La función polinómica siempre es continua y diferenciable en todo su dominio. En este caso, esta función solamente aplica para x menor o igual que 4. Y este pedazo aplica solamente en x mayor que 4. Así que una posibilidad, como hay un cambio de función en x igual a 4, es muy posible, es una posibilidad que haya una ruptura aquí. O sea, que es posible que no sea continua. Así que lo primero que tenemos que ver es si es continua en x igual a 4. Y para eso vamos a buscar el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Porque si no es continua ya sabemos que no es diferenciable. Vamos a ver, por la izquierda le toca este pedazo, que son menores que 4, por la izquierda significa menores que 4. Y toca este pedazo, sustituimos y tenemos 2 por 4, 8 más 7, 15. Por la derecha aplica este pedazo, mayores que 4, y tenemos, sustituyendo 3 por 4 más 3, el 12 más 3 son 15. Bueno, pues resulta que sí es continua, ¿verdad? Está definido en x igual a 4 y el límite por la izquierda y por la derecha es el mismo, y por lo tanto el límite existe. Y de hecho la función está definida en x igual a 4 y da 15, porque es sustituir aquí donde sustituimos acá. Así que sí es continua. Por lo tanto, eso no garantiza que sea diferenciable, pero por lo menos
tiene el requisito de continuidad. Para entonces continuar y ver, pues ahora tenemos que ver si la derivada por el lado izquierdo y la derivada por el lado derecho es la misma. Buscamos la derivada, y si lo buscamos, ¿verdad? Que yo lo voy a decir cuál es la derivada en este caso. Buscamos la derivada en 4 por la izquierda, la derivada de la función en x acercándose a 4 por la izquierda, la derivada de este pedazo es 2. Y la derivada por la derecha, por el lado derecho de 4, la derivada aquí es 3. Esto yo no lo estoy haciendo en este vídeo. Esto usted lo debe comprobar, debe buscar la derivada por la definición, el método que tenga, y usted va a comprobar que la derivada aquí es 2 y la derivada aquí es 3. Así que la derivada es diferente. Quiere decir que pues, no es la misma por la izquierda y por la derecha, pues no es diferenciable en x igual a 4. Así que decimos, por lo tanto, f de x no es diferenciable en x igual a 4. Así que si no es continua, no es diferenciable, pero aún siendo continua puede que no sea diferenciable si ocurre que la derivada por el lado izquierdo es diferente a la derivada por el lado derecho, lo que implica que hay un cambio, un pico, una esquina, o si la derivada tiende a infinito cuando se acerca a ese valor. Esto es todo por ahora. Recuerde que este es mi canal de YouTube, puede suscribirse y así pues le llega un mensaje directamente cada vez que subo un nuevo video. Pueden hacer comentarios o pueden escribirme a este correo electrónico. Hasta el próximo vídeo.